La discalculia es un trastorno específico del aprendizaje que en el caso del DSM-5 se encuentra dentro del gran capítulo de los trastornos del neurodesarrollo. Para arribar a un diagnóstico de discalculia es importante que se cumplan varios criterios, no alcanza uno solo. El primer criterio diagnóstico es que debe existir una dificultad en el aprendizaje que debe ser persistente, es decir, no se trata de una dificultad puntual que se encuentra en un momento del desarrollo, sino que esta dificultad es estable, es persistente en el tiempo. En el caso de la discalculia, se trata de dificultades en la comprensión del sentido del número, dificultades también en la memorización de hechos aritméticos, que más adelante vamos a ver de qué se trata, dificultades en realizar cálculos de manera precisa o de manera veloz también, y se trata de acuerdo al criterio B, aptitudes académicas afectadas, es decir, que el individuo rinde por debajo de lo esperado para su edad cronológica y el grado escolar en el que se encuentra, y además hay interferencias en la vida cotidiana, es decir, una persona con discalculia no solo va a tener dificultades en el ámbito académico, en la escuela, o en la secundaria, en la universidad, sino también en su vida en el día a día, por ejemplo, en el ámbito laboral, una vez que, digamos, son adultos, también en la vida cotidiana, como por ejemplo puede ser el manejo del dinero, o orientarse temporalmente, por ejemplo, bueno, si ahora son las 2:30 de la tarde, para las 3, ¿cuánto tiempo falta? También para la orientación espacial. Por ejemplo, si yo sé que estoy en la ciudad de Buenos Aires, a la avenida Corrientes al 500, y tengo que llegar a avenida Corrientes al 800, bueno, entonces me faltan 3 cuadras, porque en la ciudad de Buenos Aires las cuadras van avanzando de 100 en 100. Eso a una persona con discalculia, algo que es muy cotidiano, a una persona con discalculia le puede resultar como muy desafiante. Asimismo, se trata de una dificultad que comienza en la edad escolar, es decir, como decíamos, es un trastorno del neurodesarrollo, tiene que aparecer tempranamente en la infancia. Y asimismo, el último criterio es que no se explica mejor esta dificultad por otros trastornos, como puede ser discapacidad intelectual, trastornos visuales o auditivos, es decir, sensoriales, otros trastornos mentales, neurológicos. Esto es lo que nosotros llamamos, este criterio es el que nosotros llamamos de diagnóstico diferencial. Por ejemplo, al tratarse de un trastorno específico del aprendizaje, estamos hablando de una dificultad puntual, en nuestro caso de en las habilidades matemáticas, y no un trastorno generalizado como podría pasar, por ejemplo, en un retraso global del desarrollo o en la discapacidad intelectual. Es una dificultad en el aprendizaje académico. La comorbilidad se refiere a la presencia de más de un trastorno en una persona, y en el caso de los trastornos específicos en el aprendizaje, se suele hablar de que es más bien la regla que una excepción. Es decir, es muy frecuente la aparición de condiciones que coexisten con los trastornos del aprendizaje. Por ejemplo, pueden observarse trastornos en el aprendizaje en una misma persona, por ejemplo, dislexia comórbida con discalculia o disgrafía, y lo mismo también con otros trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, un déficit de atención con discalculia. Asimismo, se habla mucho en el último tiempo, se está investigando mucho la presencia de ansiedad matemática en personas con o sin discalculia, es decir, esta sensación de ansiedad frente a tareas académicas matemáticas. De acuerdo al DSM-5, los trastornos específicos en el aprendizaje pueden ser con dificultades en la lectura,
También está el trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la expresión escrita, y en el caso que nos compete en el día de hoy, es el trastorno específico del aprendizaje con dificultad en matemáticas. Pueden aparecer dificultades en el sentido de los números, es decir, por ejemplo, a la hora de comparar magnitudes, por ejemplo, si tengo que comparar 224 y 398, bueno, ¿cuál de esos números es más grande? Una persona con discalculia podría tener dificultades en la comparación de magnitudes. También pueden aparecer dificultades en lo que es la memorización de operaciones aritméticas. Hay ciertos datos aritméticos o hechos numéricos que después de mucha práctica y repetición, las personas neurotípicas pueden memorizar. Por ejemplo, bueno, saber que 10 más 10 es 20, que 5 más 5 es 10, que 5 por 8 es 40. En cambio, las personas con discalculia tienen mucha dificultad, más allá de la práctica que realizan, tienen dificultad en la memorización de estos hechos numéricos. Asimismo, el cálculo puede ser incorrecto, es decir, en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, aparecen muchas dificultades, y lo mismo también en la fluidez. ¿Sí? Hay veces que las personas con discalculia tienen que recurrir a estrategias previas, como por ejemplo el uso de los dedos, ¿no? Para poder hacer cálculos, y uso de estrategias que se dan sobre todo en el inicio del aprendizaje. Entonces esto les conlleva mucho más tiempo y no presentan una velocidad, digamos, a la hora de calcular. También pueden aparecer dificultades en lo que es el razonamiento matemático. Esto se refiere puntualmente a la resolución de problemas. En relación a la discalculia, de acuerdo al DSM-5 y muchos autores, la discalculia técnicamente se refiere a los primeros 3 ítems, ¿sí? Las dificultades de sentido del número, memorización de hechos numéricos, en los cálculos, y además, si existieran, se observaran dificultades en lo que es la resolución de problemas, además habría que aclarar que la discalculia se presenta con también dificultades de resolución de problemas. La prevalencia de los trastornos específicos del aprendizaje en general, o sea, teniendo en cuenta tanto la discalculia, que es lo que hoy nos interesa, no solamente la discalculia, sino también la lectura, la escritura, se encuentra una prevalencia del 5 al 15% en niños y aproximadamente del 4% en adultos. Ahora bien, si estudiamos únicamente la discalculia, nosotros solemos seguir a una doctora que investiga en discalculia, y ella explica en sus artículos que se ha encontrado, en el caso de la discalculia, una prevalencia de un 3 al 6%. Si esto lo llevamos a nuestras escuelas, en una clase de aproximadamente 25 estudiantes, podríamos pensar que por lo menos hay un estudiante de esos 25 que va a presentar esta condición de aprendizaje que caracteriza la discalculia. Es por esto que hoy, en este día de 3 de marzo, desde Calcumanía nos enfocamos en poder visibilizar la discalculia, sabiendo que cuanto antes se pueda hacer una detección, un diagnóstico, un tratamiento y las adecuaciones en la escuela, mejor va a ser el pronóstico de los estudiantes y adultos con discalculia. Así que esperamos haber contribuido con nuestro granito de arena, y los esperamos en los comentarios a nuestras publicaciones. Muchísimas gracias.